Mientras el mundo moderno gira en torno del progreso, parece ser que todo eso nos va alargando el invierno. Mientras tanto se hace eterno este mal que no elegimos, la sociedad que sufrimos se va hilando día a día, agravando la agonía del país en que vivimos. País que nos dio y nos da benevolente su fruto, para que sea un producto de tremenda mezquindad. Yo le hablo a la sociedad que dormita, que agoniza, porque una parte precisa que sea alza erguida y valiente, por su pueblo, por su gente y por la tierra que pisa. ¿Estoy bien así, che, vestido? Sí, espectacular. Estoy bien, me fui a sacar esa remera, mi mujer me dice, sacate ese uso. Agradezco antes que nada a la agrupación La Capitana de la zona de Avellaneda esta visita que me hacen acá a la chacra. Les agradezco porque uno también los toma a ustedes como un vehículo para dar a conocer ideas, ¿no es cierto? Y esta es la función principal que me cabe en este momento de la vida, difundir ideas que sean sanas, que sean constructivas, que nos permitan de alguna manera reconstruir poder nacional. Este es el objetivo. En general, desde la filosofía siempre, los buenos filósofos siempre buscaron la vinculación al poder. Siempre lo buscaron. Es decir, Aristóteles lo buscó con Alejandro, Platón primero con Dionisio, primero Dionisio el Viejo, después Dionisio el Joven, después lo vendió Dionisio el Joven, que era el modelo, lo vendió como esclavo, por esclavo, y después Tarento, que era un discípulo de él, que era el gobernador de una ciudad italiana, lo rescata. Así que fíjense ustedes, Santo Tomás buscó seguramente en el Papa también de su época, Hegel buscó en Guillermo II de Alemania, Descartes buscó en la princesa Cristina de Suecia, siempre Heidegger buscó en Hitler, aun cuando no era nazi. Esto es un error garrafal, ni su filosofía ni su actitud vital uno puede afirmar que sea nazi o lleve al nazismo, de ninguna manera. Esto hay que desmentirlo. Bueno, y nosotros acá no tenemos una referencia en Argentina por la crisis de representatividad política. Nosotros llevamos, después sí tenemos la referencia en Perón, ¿no es cierto? Pero después de Perón el diluvio, après-moi le diluvio, decía Luis XVI. Después de mí el diluvio, vino 40 años, 40 y pico de años de decadencia de la dirigencia peronista. Una decadencia muy grande que nos llevó incluso a perder ante un candidato liberal como Milei, ¿no? No es que la gente lo votó porque creyera en la ideología de Milei, sino por los desbarajustes que hizo, sobre todo el último gobierno argentino, ¿no? De Alberto Fernández, y que involucró al peronismo, a pesar de que él decía que era socialdemócrata, que no era peronista. Así que hay que aclarar. Bueno, y en este sentido de querer de alguna manera influenciar en la política también, que nosotros hemos trabajado el tema de la metapolítica. Ya cuando sacamos una revista que se llamaba Disenso en el año 94, empezamos a trabajar este tema de la meta. ¿Qué quiere decir? Más allá de la política. Es decir, no meternos en la política cotidiana, porque uno hace el papel de papanata. Si uno habla con cualquiera que está haciendo política en este momento, lo sobrelleva, con información, con datos, ¿no? Entonces, ¿qué es la metapolítica? Es aquella disciplina que estudia las grandes categorías que condicionan la acción política. Es en el fondo, ¿cuál es el pensamiento que nos guió? El pensamiento del condicionamiento de la conciencia. El hombre contemporáneo, a través del desarrollo exponencial de los medios masivos de comunicación,
es un hombre que tiene condicionada la conciencia. Mucho más condicionada que otra época, porque recibe información permanente, ¿no es cierto? Recibe información permanente. Y esto lo vemos, pero todos los días. Todos los días. Entonces, me interesó este tema. Bueno, y fuimos trabajando durante todos estos años, van como 30 años trabajando en el tema. Encontré otra gente en otros lugares, en otras latitudes que trabajaban también. Y hay algo que me llamó la atención y que me despertó más la vocación por la metapolítica y la necesidad, que fueron cuando participé en las mesas de consenso de Duhalde, allá por el comienzo del 2000. Me invitan a una mesa de consenso que la hacían los curas, la iglesia, y me di cuenta que estas mesas de consenso habían tomado la decisión antes de deliberar. Entonces, cuando me tocó ir, a mí me invitó Díaz Bancalari, que fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, intendente de San Nicolás, me invita a participar y le digo, pero señores, nosotros para hacer esta mesa de consenso tiene que partir del disenso. El consenso está al final, pero no podemos partir del consenso, porque esto es una parodia de diálogo. Bueno, fue así, no dieron ningún resultado. Entonces ahí comencé a trabajar todo el tema del disenso. El disenso como un método. Es decir, el disenso para ofrecer otra versión a la que se daba. Y después estudiando me di cuenta, las mesas de consenso tienen un origen, que es la escuela de Frankfurt. La escuela neomarxista de Frankfurt de Habermas, Appel, Adorno, Horkheimer y compañía. Y que estos son los ideólogos del consenso. Es decir, ellos pretendían que nosotros fuéramos a una democracia discursiva. Hay que hacer asambleísmo, hablar. Como dice la canción de Mina, parole, palabras, solo palabras. Pero hay que resolver. Hay un filósofo italiano muy bueno, amigo mío, que fue sindaco, se dice en italiano, intendente de Venecia, que decía que el grave problema del pensamiento progresista o socialdemócrata, como quieran llamarlo, es que administra los conflictos pero no los resuelve. Y ese es un rasgo típico de los gobiernos actuales, en toda latitud. Administrar el conflicto pero no resolver. Un ejemplo clásico de administrar los conflictos es lo que pasó, siempre lo pongo el ejemplo porque a lo mejor ya es un poco viejo, lo que pasó cuando asesinaron en la tribuna de River a un hincha y le preguntan a Aguilar, y dice Aguilar, pero mataron a un tipo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? No, hay que dejar que se acomode solo. Un error, en lugar de decir, no, voy al socio que lo mató, lo vamos a expulsar, no. Y hay que dejar que se acomode un poco solo. ¿Cómo terminó? Terminó con que Aguilar lo mandó al descenso a River. Porque los conflictos hay que resolverlos. Los conflictos no se pueden administrar. Se pueden administrar el primer momento, pero después hay que resolverlo. Poner cada cosa en su lugar. ¿El conflicto qué es? Es el enfrentamiento de dos versiones, o de 3, o de 5, y hay que acomodar las versiones, visiones, las cosas. Hay que ordenar. ¿Es así? Si no se ordenan las cosas, estamos listos. Ahora acaban de elegir un Papa León XIV, ¿no? Que es agustiniano, demás, habló de la paz. Y la definición de paz es la definición que da San Agustín. Dice, pax tranquilitas in ordine. La paz es la tranquilidad en el orden. Del siglo IV después de Cristo. Y esta es la definición de paz que da sanamente la filosofía.
Y el que gobierna tiene que tener esa idea de paz. Si no tiene esa idea de paz, no gobierna. Cuando al general Perón sale el consejo, esto me lo contó Miguel de Unamuno, da el golpe Pinochet. El Consejo Deliberante de Buenos Aires salió como una bala a decir condenamos el golpe de Pinochet, pero lo llamó a la Casa de Gobierno el otro día a las 7 de la mañana. Le dijo, bueno, mire, venga, no, general, lo llamo para que me escuche. Ustedes son concejales de Buenos Aires, bueno, yo soy el presidente. Ustedes tienen yo tengo 2 funciones. La concordia interior, es decir, la paz interior, y la defensa exterior. 2 funciones nada más como presidente. Ustedes tienen 3. ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Vayan y trabajen. Esto me lo dejan a mí. Pero no es difícil entender. Si nosotros entendemos la paz. Ahora, si vienen con el pacifismo, la paz nos abrazamos todos, viva la PEP, eso no es paz. Eso es un, ¿cómo te puedo decir? Es un dejar hacer, un laissez-faire, un dejar hacer, un dejar pasar. Entonces, el primer tema de la metapolítica tiene cánones, entonces va trabajando sobre los distintos temas. El tema de los derechos humanos. Los derechos humanos se transformó en una religión cívica. No es una religión sobrenatural o mística, ¿no? Y se ha transformado. ¿Quién va a rechazarlo? ¿Alguno de nosotros puede rechazarlo? Ninguno. Pero los derechos humanos no explican absolutamente nada. Lo que son valiosos son los derechos de los pueblos, que son distintos que los derechos. Porque la humanidad, la idea de humanidad es una idea falsa. Es un universal vacío. Porque la humanidad, no, si muere algún ricacho en Argentina, fíjense en el diario de la Nación, maestro de humanidad. Cuando dice, Proudhon, el socialista Proudhon, que era un tipo inteligente, dice, cada vez que escucho humanidad sé que quieren engañar. Porque no tenía dónde agarrarlo. ¿Qué le va a hacer? Un hombre, viene un político y dice, no, porque no ves que ahora eligieron al Papa y ya están los periodistas, no, porque lo que quiere es la humanidad, somos todos hijos de Dios. Sí, somos todos hijos de Dios. Dale que va. Pero la humanidad, ¿qué tiene que ver la humanidad? Ahí estamos. El Papa, si es Papa de los cristianos, de los católicos, ni siquiera de los protestantes. Entonces la humanidad, ¿por qué meten la idea? Porque eso es lo que forma el pensamiento políticamente. En cambio, los derechos de los pueblos son los derechos que tenemos, que son distintos, porque forman los derechos de los pueblos, nacen del ethos histórico de los pueblos. El ethos se forma a través de las vivencias, de las luchas contra los enemigos y de los valores que ese pueblo tiene en la base. Nosotros tenemos un ethos. Esto que se ve en la forma de caminar, en la forma de vestirse, en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de pensar, en el lenguaje. Otra idea que se maneja, que manejan nuestros políticos, tontamente, la idea de progreso. Alguien puede estar en contra de él. En su sano juicio nadie puede estar en contra de la idea de progreso. Pero aquellos que te dicen, no, nosotros somos progresistas, siempre estamos en la avanzada, siempre somos la vanguardia de las ideas, la vanguardia de las posiciones, la vanguardia en el arte, la vanguardia en todo, en la política. Claro, si tienen todos los derechos, va reclamando derecho, bárbaro. Después, ¿quién los cumple? Administran derechos, pero no resuelven el tema del derecho. Nos cargan con derechos y no nos dan después la ejecución de los derechos. Y entonces, ¿cómo es eso? La historia progresa. ¿A dónde progresa la historia? Que ahora tenemos 17 guerras. ¿A dónde progresa la historia? Usted si ven las barbaridades que se hacen. Descuartizan los narcotraficantes, descuartizan a la gente en México, la descuartizan. Calculo que hay gente que se la debe comer todavía.
los queman, como en todo el cuerpo humano, todo eso que decía Merleau-Ponty, el cuerpo humano como sagrado, ¿qué le importa? ¿Por qué? Porque se deja de lado algo que se elementa a qué es el progreso. El progreso, como decían los griegos, es el paso de lo peor a lo mejor. ¿Y quién no puede estar, quién no puede estar de acuerdo en esto? Una cosa es el progreso como ideología y otra cosa es el progreso en su sentido metapolítico profundo. El paso de lo... Yo quiero pasar de lo peor a lo mejor. Sí, yo quisiera cambiar este techo de la galería que está agujereado con chapas viejas, todo con chapas nuevas. ¿Estamos? Quisiera. Bueno, no puedo, pero tampoco quiero, vamos a decir la verdad. Pero cada uno de nosotros queremos salir de algo que no está tan bien para algo que está bien. Ese es el progreso. El paso de lo peor a lo mejor. Quiere uno para su familia, sus amigos, su sociedad, la política. ¿No? Dice que nosotros, pensamiento dice que nosotros estamos en crisis, siempre. Todo el tiempo estamos en crisis. ¿No ves? Ahora eligieron al Papa. Lo pongo el ejemplo porque es un ejemplo internacional. La iglesia está en crisis. La iglesia le tiene que abrir. Como si la iglesia hubiera tenido 2000 años las puertas cerradas. No habría ningún cristiano. La iglesia siempre tuvo las puertas abiertas. No, está en crisis. No, pero nosotros no estamos en crisis. Es una sociedad que está en decadencia. Que no es crisis. Y la decadencia tiene una ley fundamental, que siempre se puede ser más decadente. De la decadencia se sale por arriba, como Ícaro con su hijo Dédalo, por arriba del laberinto. Hay que pensar, y para salir por arriba hay que pensar distinto. Porque no podemos salir con los mismos errores que llevó la generación anterior. Tenemos que pensar distinto. Y ustedes están haciendo el esfuerzo. Los tipos jóvenes están haciendo el esfuerzo de pensar distinto. Si no, no me vendrían a ver a mí. Podían ir a ver a Foster o a cualquier otro de esos que están por la televisión. ¿Por qué? Porque intentan pensar distinto. Y van a encontrar, y ustedes van a encontrar categorías. Ustedes van a encontrar categorías que van a aparecer en el tiempo de su vida, que yo ya voy a estar mirando el pasto desde abajo, pero van a aparecer nuevos problemas, nuevas categorías. Yo que sé, ahora apareció la inteligencia artificial como último, y antes había aparecido la concepción de lo que alquilan los vientres. En la época de un hombre ya maduro, nadie pensaba que un hombre como Marley podía alquilar un vientre de un chico rubio, o sea, una madre de Ucrania, a la madre no le dan ni 5 de bolilla. Eso es un sinsentido. Es un desatino. Eso se llama un desatino. Y la sociedad lo tolera. Muestra un rasgo de decadencia. No hay progreso ahí. Una consulta. Estas categorías que menciona como derechos humanos, progreso, también creo que habla de diversidad. Yo lo que le encuentro en común por ahí es que todas pertenecen a un campo propio no sé, me suena mucho a ONU, ¿no? A UNESCO. Son un pensamiento internacional que después se acoplan en distintos países, lo asumen dirigencia de distintos países. Claro, eso es lo que se llama el pensamiento único o políticamente correcto. Hay un pensamiento internacional que es único y políticamente correcto. Y cuando uno saca los pies del plato, y responde a intereses concretos. Y responde a intereses concretos que son los intereses de los grandes fondos financieros y demás. El imperio internacional del dinero. El imperio internacional, para no ofender a nadie, ¿no? Porque si no empiezan a buscar... ¿no? Acá, después cada uno sabe quiénes son. Pero es el imperialismo internacional del dinero. Y están a ese servicio. La policía del pensamiento, en la salud. Fíjense lo que pasó con el COVID y cosas por el estilo. ¿No? Y se da, y bueno, responde. Incluso, ¿por qué no se detiene la guerra de Ucrania? Porque están sangrando a Ucrania. ¿Por qué? Porque pretenden las tierras raras. Las tierras. No se olviden que allá hay un arado que van a ver que dice triunfo. Es el homenaje que le hizo Ucrania a la Argentina en 1906.
Ellos inventaron el arado de asiento. Y ahí hay un arado, que después si quieren lo firman, y hay una parte que dice triunfo. Le pusieron en castellano, en homenaje a la Pampa Argentina. Los ucranianos. Las tierras de Ucrania son es la pradera de Europa. claro. Y los muchachos les tienen que dar. Dicen que ahora la Black, no sé cuánto, como se llama, BlackRock, ese centro dice que ha comprado todas las tierras. Y están haciendo una masacre. Y los pusieron y enfrente están los rusos. Los rusos tienen a su derecho, pero no hay que. Es otra ignorancia. Y si hay que. El hombre que hace política huye de las bibliotecas. ¿Me entendés? Hay que saber que los rusos siempre han sido así. Los rusos siempre, hay que dejarlo tranquilo. Como dijo Kissinger, déjenlo tranquilo. No se metan. Ya se metió Napoleón, se metió Hitler, se habían metido antes. No hay que dejarlo tranquilo. Que se cuezan en su propia salsa. No hay que tomar partido y decir, oh, qué bárbaro. Sí, obviamente, hoy en este momento, metapolíticamente, Putin responde, contrarresta el poder internacional. Sí, pero también ellos tienen su propio poder. Y van por su propio poder. Ayer mismo, sin ir más lejos, fíjense el desfile en la Plaza Roja de Moscú, desfiló el ejército chino. Estas cosas hay que saber. Y la dirigencia europea no, lo arma y le da armas. ¿Por qué? Bueno, porque ahora te llega la información que von der Leyen, no sé cómo se llama la belga esa, es una operadora de empresas armamentistas. Ella era lobista de empresas de armas. Entonces la guerra tiene que continuar. ¿Se imaginan la sangría que debe ser? Tendrá que pagar con su territorio. Entonces, ustedes ven que la metapolítica estudia las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos. Y por eso un gran filósofo como fue Max Scheler dijo en el año 27, 26 en una conferencia, después murió al poco, en el 28, dice, esta conferencia que yo les doy es para que ustedes puedan reemplazar a la clase política decadente de Alemania cuando llegue el momento. Ustedes tienen hacia metapolítica. Yo lo pongo a él como gran fundador de la metapolítica. Hay otros, desde la izquierda también se trabaja la metapolítica, lo ponen a Gramsci, porque dice, bueno, hay que hacer la revolución cultural para vaciar de contenido el Estado y reemplazarlo por el contenido que le demos nosotros, el neomarxismo y compañía. Ven que no es una cosa que saco de la galera. Es una disciplina que recién está comenzando. Yo tengo un libro que se llama Epítome de Metapolítica, es un libro gordo así, donde estudio estos temas. Y bueno, y me consideran como uno de los estudiosos, pero hay estudiosos polacos, italianos, españoles, franceses, alemanes, que también están estudiando el tema de la metapolítica. Yo creo que con esto se llevan una cierta idea de lo que es la metapolítica, calculo, ¿no? Sí, extraordinario. Bueno, vamos al segundo tema, que era, recuérdenmelo ustedes, bueno, Federico. Yo, considerando esta definición de Carl Schmitt de la política es poder distinguir qué es amigo y qué es enemigo, o quién es el amigo y quién es el enemigo, o quién es el enemigo, y a partir de ahí poder reunir al campo del amigo para poder enfrentarlo. Poder trazar un paralelismo entre quizá digamos, el peronismo y la realidad, ¿no? Porque evidentemente la sociedad se ha transformado, entonces ¿cuál es la opinión que usted le merece? Sí. Bueno, yo tengo que aclarar que estamos hablando del peronismo, que yo soy crítico a los dirigentes del peronismo, no al peronismo, sino a los dirigentes que han hecho tanto daño. El peronismo ha tenido la virtud, Perón. A veces me han preguntado muchas veces, ¿y Perón cómo es? Perón es como Gardel, como Messi, como
como Fangio. Es un producto argentino, típicamente argentino, un genio. Un genio. Dugin dice que es el profeta ontológico, ¿no? Cuando vino acá, que es asesor de Putin, que dice que yo soy el maestro de él, maestro de qué. Bueno, me invitó a Rusia, yo mandé a otros muchachos, yo no hablo ruso, ¿qué voy a ir a hablar? Aunque me di cuenta ayer que el chino no sabía nada de ruso y tenía un traductor, así que podría haber ido. Pero bueno, mandé a otros muchachos que aprovecharon el viaje, que están trabajando mucho. Hay un geopolitólogo que se llama Pereira Mel en Córdoba, que es un muy buen geopolítico y que aprovechó el viaje. Había otro que era un sociólogo, el Chino Fernández, pero falleció. Y solía venir acá siempre. El Perón, en este sentido, del amigo, Perón tiene una frase que es interesante, dice, tenemos que construir una generación de amigos. ¿Por qué? Yo la explicación que tengo es que se apoya en un concepto que es griego, que el término se llama antifilía. La antifilía es la amistad recíproca en relación a la política. Entonces, ¿cómo se crea una comunidad política? Por la relación de los amigos. Y Carl Smith lo que aporta dice, la distinción política fundamental, en un libro que se llama El concepto de la política, es la distinción entre amigo y enemigo. Pero el enemigo hay que distinguir dos cosas. Y porque siempre hay que recurrir, cuando no se sabe mucho del significado original de la palabra. Una cosa es inimicus, en latín, que es el enemigo privado. Pero como el Evangelio le dice, dirigiti y inimicus vest. Es decir, amar a vuestros enemigos, al enemigo privado. Pero después se dice de otra manera, en latín, que es hostis. Hostis, que es el que me hostiga, que es el enemigo público. Entonces la distinción de la política es distinguir entre el enemigo, no como enemigo, sino como hostis, el enemigo público del amigo público. Es decir, el hostis de la antifilía. Porque después está la filía también, que es la amistad personal que uno puede tener con uno, más con uno que con otro. Les pasará a ustedes, ¿no es cierto? Me pasa a mí, a todo ser humano. Entonces, la distinción que se hace entre amigo y enemigo en política, y desde la metapolítica obviamente la adoptamos, que es la distinción entre el amigo público, la antifilía, enfrentado a quién, al hostis, al enemigo público, no al enemigo privado. Y ahí entonces ven que se pueden compaginar estos dos conceptos que son tan importantes para la política, ¿no? Si nosotros no distinguimos entre amigo y enemigo, hostis entre paréntesis, voy a decir, nosotros no hacemos política. Nosotros hacemos, yo qué sé, caridad, o mal entendida también, pero no hacemos política. Maestro, el Gallego Álvarez, sí, en relación a lo que usted dice, ejemplificaba de esta manera. O sea, el enemigo no es aquel que me sacó la novia o que tengo problema en el barrio, claro, es aquel que no quiere que yo exista. Exacto. Digamos, entiendo que esa es la esa, perfecto. Lo privado y lo público, el que no quiere que yo exista. Muy buena síntesis de la relación amigo-enemigo, muy buena síntesis. Bueno, Álvarez fue un hombre muy, muy capaz, ¿no? Él creó esa organización que se llama Guardia de Hierro, que fue una organización un poco bivalente, por así decir, porque ellos tenían una relación con una organización italiana llamada Comunione e Liberazione. Entonces ellos eran conservadores en Europa, Comunione e Liberazione estaba metido dentro de la iglesia, y eran liberacionistas en América. O sea, eran conservadores allá y acá eran, por así decir, revolucionarios.
Igual fue una organización valiosa. Yo conocí mucha gente, no pertenecía a esa organización. Yo vengo anterior a esa organización que se llamaba un Movimiento Nueva Argentina, que era el movimiento del Movimiento Nueva Argentina, MNA, que se había fundado en el año 62, 61. Yo entré ahí en el 64, entré tarde, porque no me daba la edad. Yo tendría 18 años, una cosa así, 17. Y entonces esa organización era netamente peronista y era nacional justicialista. Y tenía por lema, se llamaba Bota, Sotana y Chiripa. Por lema era eso. Yo era joven. Pero bueno, esa organización tuvo dirigentes, en ese momento tenía un dirigente llamado Emilio Abras, que fue secretario de prensa de Perón en el último gobierno. Pero, ¿qué pasa? Después cuando se nos dio cuenta que Emilio Abras era loco, un orate. Después lo sacaron de secretario de prensa, lo mandaron de embajador a Suecia, después murió. Y él nos hablaba de la masonería blanca. Cálculo, un muchacho de 17 años se queda ahí. Entonces, justo después me toca a los 20 años ir a hacer el servicio militar y estaba Onganía. Y yo como mido 1,82 m, estaba en la primera fila y vino Onganía a la base aeronáutica de Morón. Y no se me ocurre otra cosa que cuando pasó Onganía le grité masón. Bueno, se imagina la cantidad de salto rana que hice cuando se fue Onganía. Y me mandaron preso. Después me tuvieron 1 año y 8 meses preso. Me mandaron a la isla de Mazaruca, en Entre Ríos. Y yo tenía un hermano que estudiaba para misionero. Y entonces me trajo un diccionario de griego, un cuaderno y un lápiz. Y como yo había dado un griego, ya sabía algo, y ahí aprendí griego. Y claro, después, cuando salí de ahí, sabía más griego que cualquiera. Y bueno, después eso me condicionó para ser profesor de filosofía antigua. Por eso pude ir a la Sorbona, porque sabía griego. Me preguntaban los profesores, porque yo les decía, todos los argentinos saben griego como yo. No, ne me taquine pas, decía el francés. Decía, no me joda usted, por favor. ¿Qué van a saber? Y hasta le cuento esto como... Yo me río, pero toda mi familia estaba muy preocupada porque no me podían visitar. Tenían que ir de acá a la isla de Mazaruca. ¿Cómo llegar? Hoy me dicen, vaya a la isla de Mazaruca. No, que vaya otro, está sobre el río. Es la prisión militar de Aeronáutica. No sé si seguirá siendo. Y bueno, entonces esta relación, como decías vos, de amigo-enemigo, se funda para mí en esta producción de sentido de Juan Perón. Constituir una sociedad, tenemos que constituir una sociedad de amigos. Yo creo que respondí al segundo punto. Bueno, el tercero. Bueno, en el marco que usted viene desarrollando sobre la decadencia política, ciertamente los que estamos más perjudicados es la comunidad. Y hay un concepto que usted desarrolla mucho para explicar la comunidad, que es como un sistema de poder, entender la comunidad como un sistema de poder. Claro. En este marco que nos encontramos, en fragmentación social, y con esto que usted retoma mucho en las entrevistas, que es que creció en una comunidad, claro, y actualmente vivimos en una sociedad de tribus, claro, quería saber cuál es la diferencia entre estos dos esquemas que plantea. Ajá. La contemporáneamente, ¿no? Siempre ha primado la idea liberal de sociedad. Marx mismo, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, dice: el corazón de la sociedad es el nec otium, el negocio. Nec otium quiere decir no, ocio.
ocio, no ocio. Es decir, se ocupan, no tienen acceso al ocio, sino que es el trabajar y entonces el corazón de la sociedad, ¿cuál es? El contrato. ¿Mm? Y la idea de comunidad no se maneja con la idea de contrato, sino con la pertenencia a un mundo común de valores. En la sociedad tenemos valores, no tenemos contrato. Y nos vinculamos nosotros, acá, nos vinculamos por algún contrato que firmamos, no. Nos vinculamos por los valores que compartimos. Y el fundamento de la comunidad es el valor compartido. Ese valor compartido que no inventamos nosotros tampoco. Nosotros caímos a la existencia en la Argentina. No elegimos caer acá. Nadie elige lo que van a hacer, ¿no? Cae en esa sociedad, en esa comunidad. Hay que hablar con propiedad, en esa comunidad. Y al caer en esa comunidad, uno asume todos los valores históricos. Los valores históricos son los valores que sostiene más todos los enemigos que tiene esa comunidad. Fíjense, yo acabo de terminar un libro que se llama Historia de la Filosofía Argentina. Y escribiendo, yo no estoy de acuerdo cómo se relató la historia de la filosofía argentina por múltiples razones. Pero leyendo, yo digo, no, pero no puede ser que nosotros, dice Alejandro Korn, que es el primer filósofo argentino, que va como primer filósofo. Dice, el pensamiento filosófico argentino comenzó en 1810. ¿Cómo? ¿Y antes? ¿Y los 200 años antes? ¿Qué pasaba? Que no eran argentinos los tipos. Sí, a lo mejor políticamente no eran argentinos, no existía la República Argentina, pero habían nacido en este país, en este paisaje. Formaban parte de una cultura que se fue haciendo, ¿no? Y bueno, y leyendo ahí, y tuve la intuición de ir al primer escrito que habla de Argentina, que es el de Martín del Barco Centenera, en 1602. Un poema que es más pesado que collar de melones, no le recomiendo que lo lean. Pero son en total 28 versos largos, ¿no? Y bueno, y entonces él va comentando, había estado en Paraguay en las revoluciones jesuíticas, pero hablaba de la Argentina, dice, esta tierra es poderosa, esta tierra es maravillosa, esto tiene de todo. La Argentina se extendía a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile. Esto es como una especie de paraíso terrenal. Lo tenemos. No había problema con el indio en 1602, porque todavía la Pampa estaba sin indio, porque saben que en el siglo XIX ellos vienen de Chile a La Pampa. Los araucanos, los ranqueles, no son originarios, por así decirlo acá. Y entonces dice que, pero va a tener un problema, dice. Porque va a tener un problema porque ya lo hemos visto nosotros con los piratas Francis Drake y Thomas Cavendish. Cuando se funda Buenos Aires, la segunda fundación, 1580, en 1583, el pirata Cavendish desembarca y le pegaron una azotada. Buenos Aires tenía ejército, nada, era un campamento. Buenos Aires era un campamento, una ciudad pobrísima, no había nada, no había oro. Ya ¿se acuerdan ustedes que se había fundado en 1536 Mendoza? Después la desarmaron y se fueron Y entonces, eso me llamó la atención, como dice, el gran enemigo que tiene es el inglés. Lo dice en 1602. Y fíjense, la premonición absoluta. Entonces, y ahí uno se pone a estudiar y va a la biblioteca, busca los libros y encontré 3, 4, 5 autores muy importantes en el periodo virreinal, no colonial. Coloniales son las colonias. Nosotros nunca fuimos colonias. Nosotros fuimos súbditos del rey de España. Nunca fuimos colonia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte,
¿Qué tiene Buenos Aires? Porque Buenos Aires era la Argentina. Decir Buenos Aires es decir Argentina. Esto lo observa muy bien Borges también, ¿no? ¿Y qué tenía? No tenía oro, no tenía plata, todo estaba en el Alto Perú. Pero no había acá. ¿Qué había acá? Caballos. Había caballos. Cuando llegó ni siquiera vacas, ni siquiera ovejas. Había caballos. ¿Por qué? Porque y estas son cosas sentido profundo, esto es metapolítico. El sentido profundo, cuando viene Mendoza fue el de los adelantados de España, de Orellana, Aguirre, Cortés, todos los que ustedes, Pizarro, Almagro, todos estos. Pero ¿quién era el bacán? Mendoza. Mendoza era un noble que viene con 1.500 barcos. No es que llegaron a Buenos Aires con 2 barquitos, vinieron 1.500. Vinieron como 3.000 personas o más. Y fueron quedándose los barcos por el camino y demás. Entonces, él venía a curarse la sífilis, venía a ver si se era sifilítico. Y Mendoza la riqueza de Mendoza nace de ¿qué? Del saco de Roma. El saco de Roma es cuando saquean Roma, las tropas españolas, saquean Roma. Porque luchó en contra del Papa y se trajeron los cálices, todos los fundieron. De ahí nace. Y entonces, ¿y él qué trae? Trae 72 yeguarezos. Y ahí nace algo que es muy típicamente nuestro, que es la civilización del caballo. La civilización del caballo, ¿por qué? Porque cuando Irala, que había venido, que viene de Paraguay, dice, bueno, que desaparezca Buenos Aires, Irala dice, bueno, que desaparezca, maten todo. Y había un caballerizo, que se llamaba Juan Sánchez, maten todos los caballos, todos, no quería nada. Irala era otro orate, siempre. Bueno, para venir en esa época alguna valvulita quemada tenían que tener, ¿no? Muchachos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Llegaba la coyunta, los tenían, como no había corrales, tenían acollalados por el cogote a los yeguarizos, yeguas, caballos. Y entonces él le corta la coyunta y los larga al campo. Y se pasan 40 años los caballos reproduciéndose. Cuando fue esto, yo consulté casualmente, fui a la Facultad de Agronomía, estudiaba mi hija, y fui y le pregunté a un veterinario. Bueno, y se calcula que las yeguas pueden tener crías hasta los 17 años. Entonces, eso, con números chicos, ¿no? Y bueno, se calcula que había entre 800.000 y 900.000 yeguarezos en la Pampa. Y ahí nace la civilización del caballo. Después los indios aprenden a montar a caballo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay algo fundamental, que es, y esto lo dice Juan Agustín García, que fue el primer pensador nacional de la izquierda nacional, porque era socialista, y cita a Marx, y nunca habla de los gauchos. No, de los gauchos no voy a hablar porque es un término peyorativo, es el proletariado. Mira, se habla proletariado industrial para más, pero él habla del proletariado. Y entonces dice, ¿qué pasó? Ese Buenos Aires se desarrolló sin ningún apoyo de España. Nosotros nos desarrollamos solos. No recibimos. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de España estaba en el oro de Lima y en el oro de México. No había, acá no queremos cuero, no. Esto nos signa para siempre. Por eso el gaucho está vinculado al caballo. No hay gauchos sin caballo, no hay gauchos a pie. Felipe Varela le pregunta un día, ¿y cómo está? Estaba en Chile. ¿Y qué le parece? Estoy en Chile y a pie. Dice Felipe Varela. Entonces, esa impronta nos signa. Por más que ustedes no sepan del caballo, no importa, pero no le es extraño.
A ninguno de ustedes 5 le es extraño el caballo. El caballo está ahí. No lo veo, no es una vaca. No es una oveja. No, el caballo es el caballo. Está bien, yo cuido caballos acá y entonces estoy más contento, pero el caballo es algo que está metido adentro. Y eso nos da a nosotros cierta idea de libertad, porque el mundo se ve distinto de arriba del caballo que abajo. Vos montás a caballo y ya te sentís señor del lugar. Por eso, Buenos Aires, los europeos que venían a Buenos Aires dicen, qué barbaridad, los mendigos a caballo. El tipo a caballo pedía plata. ¿Qué hace? Caballos sobraban. Este es un rasgo profundo de la Argentina. Este es un rasgo típicamente argentino, profundamente argentino. Así que yo creo que volviendo al tema de la comunidad, el caballo forma parte de la comunidad. Es uno de los rasgos más profundos. Mire hasta dónde me voy, ¿no? Hasta dónde me fui porque esto no se sabe, no se sabe. No. Y este tema, por eso Lugones, en 1910 dice, un momentito, no fueron los españoles los que conquistaron la Pampa, fue el gaucho. Fuimos nosotros mismos. Tenemos una gran independencia de conciencia, porque si no caemos en esta gallegada que está ahora de moda, que la hispanidad, y yo no estoy en contra del hispano, ¿no? Seguro, porque somos todos bosta de gallegos o de europeos, pero no es eso. Lo hispano tiene que ver con esa tradición, tiene que ver con la lengua, tiene que ver con las creencias, con los usos, costumbres. Y Sarmiento se da cuenta. En el Facundo también. Conviven en la Argentina 2 civilizaciones. El siglo XII y el siglo XVIII. Y yo me inclino por la Ilustración. Pero la formación de nuestra conciencia es preilustrada. Es anterior a la Ilustración, la formación por más que América nace con la Ilustración, ¿no? En 1492. Ya viene toda el Renacimiento. Son hombres, pero por eso se dice que nosotros somos hijos de la somos la tardomodernidad. La que después. Y hay otro tema muy interesante respecto de la comunidad y la sociedad, que es el enfrentamiento que se produce entre la versión ilustrada y la versión barroca. ¿Qué quiere decir esto? ¿El barroco qué es? El barroco, como dice su nombre, barroco en portugués, que es una perla que no es redonda. Una perla ovalada no se la pone ninguna mujer. ¿Cómo te pone una perla? Porque no somos perfectos. El Castellani, que es un gran pensador argentino, decía, nosotros somos mistongos. Decía, ¿qué quiere decir? Yo me acuerdo de la chica, nosotros cazamos pajaritos, ¿no? Era una cosa que ahora ya no se hace. Entonces cazamos, entraba un gorrión, lo largábamos. Y después está entre el gorrión y el jilguero, que es amarillito, que canta, pi, 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 nada más. ¿Quién está? El misto. Y el misto no lo queríamos, lo largamos también, porque no servía, porque era pip, 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 nada, no salía. Y nosotros somos mistongos. No somos ni chicha ni limonada, puede ser, eso ya es más ofensivo. Pero Castellani dice, no, nosotros somos mistongos. ¿Qué quiere que le diga? No somos verdes, no, pero somos, y bueno, somos lo que somos. Hay que asumirlo. Y este es el barroco, por eso el barroco produce una música diferente, tiene otros parámetros musicales,
tiene otro arte. Por ejemplo, yo tengo acá un cuadro que me regalaron en el Perú de los arcángeles arcabuceros. Un arcángel con un arcabuz. Pero no habla un arcángel con una escopeta. Bueno, los tipos lo pintaban, el otro pintaba un arcángel negro. ¿Cómo un negro puede ser arcángel? No, boludo, tiene que ser blanco. Perdón, dije no, pero bueno, se me escapó. Pero, ¿me entienden? Entonces, nosotros, eso está. No producimos, oh, qué bárbaro esto. No, sí, dice, oh, qué director, Barenboim. Yo que sí, pero Barenboim es un europeo. Sí, me gusta que sea argentino, yo estoy contento, pero no es lo nuestro. Yo prefiero a Ginastera, por ejemplo, que produce música con tonada, música clásica con... Yo lo escuché a Ginastera, una pieza de Ginastera, y la verdad que me entusiasmó. También hay en Brasil, hay en México. Digo, en la producción musical, la producción literaria, la producción filosófica. Nosotros tenemos pensadores, filósofos muy pocos. Por eso hablamos de pensadores, que son los ensayistas, los escritores. Lugones para mí es un hombre que hace filosofía, seguramente. Macedonio, ¿quién más grande que más? El primer gauchi político filósofo. Borges dice, Scalabrini Ortiz dice es el primer metafísico argentino. Lo dice Scalabrini, lo dice Miguel Ángel Virasolo, lo dice Leopoldo Marechal. ¿Y qué era Macedonio? Macedonio se borraba. ¿Qué es el gaucho? El entretenimiento del caballo en las estancias. No es el entretenimiento del caballo en las estancias. Al revés. Los caballos se entretienen con un poquito gaucho, son gaucho de pacotilla. No sé si muestro el barroco. Y además lo que nos hace propio, lo que nos hizo propios en el mundo, nos da visibilidad, justamente esa diferencia que se añade a partir de esa mixtura, ¿no? Claro. No la imitación del... No. Y bueno, y todo eso después se da en un temple anímico, típicamente nuestro, que es la irreverencia. Estoy hablando de los argentinos, la irreverencia. Nosotros somos, en el fondo, cuando nos rasgan mucho, somos irreverentes respecto de la tradición, por ejemplo, europea. Nosotros, bueno, sí, pero vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos esa cosa de irreverente, de decir, bueno, está bien. Y entonces está el dicho famoso que enseñaba mi padre, un criollo viejo, decía, la ley de los argentinos es que naides es más que naides. Ni siquiera decían nadie, decían naides. Naides es más que nadie. Acordate, Beto, naides es más que nadie. No sos más, tampoco menos. Y eso es típicamente nuestro. Entonces eso funda la irreverencia. Sí, está bien. Sí, saben mucho, pero nosotros también sabemos. Nosotros tenemos lo nuestro. Sí, pero nosotros... Ven como ustedes, como vamos sacando rasgos profundos. Maestro. Sí. Somos amables, corteses, pero irreverentes también. Claro. Nosotros somos hospitalarios. Claro, hospitalarios. Nosotros somos los hóspitos, como los usted. Claro. Bueno, América se funda en ese carácter. Tengo el trabajo. América se funda. ¿Cuál es el sentido de América? La hospitalidad. El ser de América es lo hóspito, porque recibió a todo hombre. ¿De dónde viene? De la imposibilidad de ser hombres. Vienen los pobres. ¿Qué pasaba? En Europa, el hijo del pastor sería pastor, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Acá no. Acá no. Y esa capacidad de asimilar lo diferente. Y bueno. Porque usted sabe, maestro, que cuando, bueno, el debate que presenciamos, ¿no? Que dice, no, porque el problema de la diversidad. Y yo le digo, pero justo nosotros ese problema no lo tenemos. Fíjense los norteamericanos, pero si hay algo un problema que no tenemos, es la diversidad. Al contrario, tenemos una potencialidad que es esa capacidad de asimilación de lo diferente y esa forma de integrarnos. Exacto. Pero ahí está también la metapolítica. ¿Cómo introduce un tema que no tenemos? Claro, un tema que no tenemos y nos quiere... Bueno,
¿Vos te acordás cuando fue el Mundial? Que yo escribí una carta que no teníamos, la selección argentina no tiene negro, siempre tuvo negro. Lo que pasa es que los negros no juegan tan bien como Messi. ¿Estamos? Y yo le contesté a la norteamericana, ¿cómo? No sé si ustedes se acuerdan de cuando fue el Mundial. Una salió diciendo, ¿cómo? La selección argentina, todo blanco, todo argentino. No era como la selección de Francia, que eran todos grones. No tengo nada, pero ellos tienen. Bueno, los negros franceses juegan mejor que los blancos franceses. ¿Qué problema hay? Pero, y ellos nos querían meter en un problema. Le dije, este es un falso problema. ¿Por qué? Porque para nosotros la integración es natural. Está bien, hubo una inmigración acá muy grande. Ustedes calculen que hasta el 30% de la población era de origen inmigrante en Buenos Aires y en las provincias también. ¿Pero por qué se integraron? Bueno, porque los que han venido se han integrado. Esto es lo que no ha hecho Europa estos últimos 30 o 40 años, de integrar. Sí, me van a decir, bueno, pero no los pueden integrar porque son musulmanes. Bueno, que vayan los curas y le enseñen el cristianismo. Que vayan los tipos y le enseñen el francés, ya que dicen que tienen 14 millones de musulmanes en Francia, pero no se han ocupado. ¿Por qué? Porque también no hay una política inmigratoria. No hay una política de recibir. Acá se dio naturalmente. Se dio naturalmente. ¿Por qué se dio naturalmente? Porque ellos, todos estos inmigrantes que vinieron, franceses, suizos, italianos, españoles, bueno, españoles casi como nosotros, pero griegos, judíos, ¿por qué vinieron? Porque ellos venían también sobre alemanes, venían de todo un tema que era el romanticismo. Atrás está el romanticismo, que era la recuperación de los pueblos, de la historia de los pueblos. No vinieron con una visión ilustrada, que es la visión del progresismo. La realidad es lo que yo pienso que es la realidad. No. La realidad es lo que me dan estos pueblos y yo tengo que asimilarla. Esto explica la grandeza también de Argentina. Creo que respondí a la pregunta esa, ¿no? Yo tengo una más. A ver. Pero a mí no me termina de quedar claro. Sé que lo toma de Max Scheler, la idea del orden vertical de los valores. Ajá. Si podía desarrollar un poco esa idea. Bueno, los valores son polares. Si a un valor corresponde siempre un disvalor. Los valores no tienen un ser en sí. Los valores no son, los valores valen. ¿Y qué es? ¿El valor qué es? Es cuando un bien se encarna en un ente, en una cosa. Cuando un bien se encarna en una cosa, se transforma esa cosa en valiosa. Un pedazo de madera es un pedazo de madera, pero si yo la pulo y la hago redonda, hago un plato. Entonces ese se transforma, esa madera, esa cosa, se transforma en un bien. Y ese bien encarna un valor, el valor formal del plato. Por eso se dice que los valores son cualidades terciarias, ni secundarias, ni primarias ni secundarias. Las cualidades primarias son aquellas de la medida, etcétera, etcétera. Las cualidades secundarias son el color, el sonido, o sea, son cualidades secundarias que dependen del sujeto. Las cualidades primarias están en las cosas, las mido, las peso. Y las cualidades terciarias son las cualidades que vinculan a la cosa y al hombre. Ya no están en el hombre totalmente, sino que están encarnadas en las cosas. El valor es una cualidad terciaria. Esto lo explica un gran filósofo argentino que fue Juan Luis Guerrero, que era de acá de Varadero. Y Guerrero fue uno de los más significativos filósofos argentinos. Murió en el año 59. Era nieto de un vaqueano de Mitre. Después el padre ferroviario lo mandaron a Varadero y ahí nació Guerrero. Y la madre era suiza de Zúrich, suiza alemana. Por eso Guerrero hablaba alemán y se fue cuando era muchachito con la madre a visitar a los parientes, calculo yo. Y ahí empezó a leer. Fue el primero argentino que descubrió a Heidegger.
Él hablaba alemán, pero si en tu casa tu mamá te habla todo el día en alemán. Y entonces ahí manda una carta a otro filósofo argentino, dice, mire que este filósofo va a ser importante. Pero y él trabaja el tema del valor y dice que es una cualidad terciaria, que me parece muy buena la explicación, muy filosófica. Es el que escribe en castellano la primera obra filosófica de un gran contenido que se llama la estética operativa. Trabajó mucho la estética operativa. Dice que entonces sostiene que la belleza es la puesta en obra de la verdad. Es decir, cuando produzco algo bello es cuando de alguna manera eso bello refleja la verdad. Se llama la estética operativa de Guerrero. Y bueno, trabaja el tema del valor en eso. Los valores son polares, los valores son jerárquicos, hay valores que valen más, valores que valen menos, pero siempre vinculado a la polaridad. A un valor corresponde un disvalor. Y después hay una jerarquía de valores. Los valores son objetivos, no son subjetivos, pero hay una conciencia que los tiene que percibir, y en ese aspecto son subjetivos cuando lo apreciamos. Y en ese aspecto son subjetivos, pero por otra parte, por eso se habla de cualidades terciarias. Pero son objetivos en la medida en que están no hay un valor no existe si no está encarnado en algo. Se transforma en un valor ideal. Pero por eso la definición de belleza que normalmente se toma es la de Platón, splendor veri, esplendor, el carácter de esplendor. Lo bello es espléndido, tiene que tener esplendor, tiene que tener luz, tiene que tener no solo proporción, etcétera, que sería la parte técnica, sino que tiene que tener esplendor. El esplendor es el carácter último de lo bello. Y hoy estamos cada vez nos introducimos en una civilización de lo feo, la exaltación de lo feo. En eso tiene mucho que ver la escuela de Frankfurt, neomarxista de Frankfurt, que buscaron la exaltación de lo feo. Nosotros, y esto es algo muy, muy sutil, porque yo en realidad no tengo que buscar la exaltación de lo feo, tengo que buscar la exaltación de lo bello. Porque lo bello, que es esplendor de la verdad, me muestra la última naturaleza de la cosa, que es casualmente lo que es exactamente la cosa. La teoría está vinculada a una vieja teoría que se llama los trascendentales del ente. Todo lo que es uno. Primero es algo. Lo que es. Está lo que es y lo que no es. Es algo. Es uno. No puede ser dos cosas al mismo tiempo. Y por otra parte es verdadero. La verdad es la realidad de la cosa, dice Perón. La única verdad es la realidad. ¿No es cierto? ¿Y qué es la verdad? La realidad de la cosa, lo que es. Pero por otra parte, si es uno, si es verdadero, también es bueno. ¿Por qué? Porque satisface el apetito del hombre. El apetito lo desea. Uno desea lo que es. Y también es bello. Pero también es bello. Y estos son los trascendentales del ente. Y lo contrario, por ejemplo, la idea de bueno, de belleza se define por ausencia de... Por ausencia. El mal, porque a lo bueno, el mal se define como ausencia de bien. Es una privación, se decía. Las cosas malas o regularmente malas están privadas de algo. Si a un gato que le falta la cola, porque se la cortaron, es un gato minusválido. Un ciego es un minusválido. Un rengo es un minusválido. El hombre está para tener vista, tener los dos brazos, los dos piernas, etcétera, etcétera. Y eso se llama privación, está privado. ¿No? Nunca un pelado es bello. ¿Por qué? Porque le falta pelo. Que me perdonen los pelados. Debe haber pelados muy lindos, pero me explico. Me explico cómo es. Un saludo a los pelados. Un saludo a los pelados. No me va a leer ningún pelado. Pero entienden cómo es.
Bueno, hay que sonreír siempre. Una consulta, porque, digamos, esto de la ausencia, porque si no, habría como dos principios, ¿verdad? Claro. Si yo no empiezo a pensar en la idea de lo malo como ausencia de bien, puedo fundar dos principios. Ah, claro, porque vos le das cuando está todo el maniqueísmo, que a lo malo le da entidad. No, lo malo está vinculado con la privación, está vinculado con la nada. Con el no poseer esa cualidad. Es así. Lo mismo que se da, yo no quiero poner más ejemplos, pero se da en la altura. Aristóteles dice, lo bello siempre es grande. Un enano está privado de altura. No sé, en un conjunto, un premio de belleza, y nunca lo ganó un premio de belleza, nunca lo ganó una mujer enana. Es muy fácil decirlo midiendo un 80, Alberto. Es muy fácil decirlo midiendo un 80. No, pero mi padre, que era más bajo, dice que 1,70 m es la altura del hombre europeo y 1,60 m la altura de la mujer. Pero esas son todas arbitrariedades. Eso va en la proporción, va en el esplendor. Va en el esplendor. Hay gente que es más baja y es más espléndida que una persona un grandote, ¿no? Es así. Bueno, yo creo que hemos dado respuesta. Bueno, vamos a prender el fuego, que todavía nada que ver. No, después charlamos. Ahora tenemos que prender el fuego, ¿no?